Increíble descubrimiento. La inesperada traición de su esposa que cambió su vida para siempre. La tarde caía cursi en el pequeño pueblo de México donde Alejandro, un arquitecto de 35 años, dedicaba sus horas a dibujar sueños de concreto y esperanza. Su vida gira en torno a su esposa Laura y su adorable hija Sofía, de apenas 5 años. Sin embargo, la presión de un mundo que no se detiene lo ahogaba lentamente. La creciente desigualdad económica devoraba todo a su paso, dejando solo un rastro de angustia y desesperanza. A pesar de su talento, sentía que el futuro prometedor que siempre imaginó para Sofía se alejaba más y más. Esa tarde, mientras revisaba unos planos en su casa, su mente ya estaba dividida entre el trabajo y los momentos en los que su pequeña sonreía. El sonido del mensaje entrante en su teléfono rompió la tranquilidad. Era un mensaje anónimo, y su corazón se detuvo por un instante. Alojó la mirada en la pantalla, y las palabras se tornaron opacas. Laura se ve a escondidas con Carlos. Un torrente de emociones lo golpeó, desde la rabia hasta un profundo dolor que se instaló en su pecho. La imagen de su hogar, una vez ideal, se desmoronaba en un instante. ¿Cómo podía sucederle esto? El amor que había construido con Laura se enredaba con un sentimiento de traición que lo descolocaba. Su mente se perdió en un mar de recuerdos compartidos, momentos llenos de risas y abrazos que ahora se volvían susurros de un pasado feliz. ¿Y Sofía?, se preguntó, la angustia retumbando en su pecho. Se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su hija de una vida rota y el impulso de enfrentar la realidad que lo inundaba. Las horas, que solían ser placenteras, se tornaron en interminables jornadas de duda y desasosiego. Mientras navegaba por su dolor, su madre irrumpió en su mente. Su voz resonaba en su interior: las traiciones vienen y van, hijo, pero la dignidad es algo que debemos cuidar. Era su pilar en medio de la tormenta. En esos momentos críticos, decidió que no se dejaría consumir por el resentimiento, usaría su dolor como un motor para renacer. Con cada trazo de su lápiz en el papel, se sintió revitalizado. Se enfocó en diseñar un proyecto innovador, algo que podría cambiar no solo su suerte, sino también la de su comunidad. Pero mientras despertaba esa chispa de creatividad, su mente no podía evitar regresar al dilema emocional que lo consumía. La duda ardía como el fuego en su interior. ¿Podría perdonar a Laura? ¿Y cómo protegería a Sofía de este caos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viento soplaba con fuerza mientras se preparaba a enfrentar a Laura y Carlos en la oficina. Su corazón latía como un tambor y la tensión se palpaba en el ambiente. Las palabras que había ensayado se agolpaban en su mente, combinando su angustia con un profundo deseo de justicia. La imagen de su futuro ideal se desvanecía, y todo lo que le quedaba era la necesidad de confrontar lo que había roto su mundo. Pero en ese momento de máxima angustia, una pregunta resonaba en su mente: ¿realmente estaba listo para cerrar un capítulo de su vida que lo había moldeado para siempre? La respuesta estaba tan lejos, y la historia de su transformación apenas comenzaba, dejando a todos expectantes por descubrir su próximo paso en el camino hacia la redención y el autodescubrimiento. El amanecer trajo consigo una claridad inquietante. Alejandro se despertó con la determinación firme en su pecho, decidido a confrontar lo que se había torcido en su vida. Las decisiones que había pospuesto durante semanas pesaban en su mente como un eco interminable. Ese día, cambiaría el rumbo de su existencia, tomaría el control. Las palabras de su madre resonaban claramente: siempre elige la dignidad. Mientras se preparaba para ir a la oficina, recorrió cada rincón de su casa, observando las fotografías en las paredes, los recuerdos de un tiempo más feliz. Sofía, siempre risueña, jugaba en el patio, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus padres.
¿Es justo que ella sufra por nuestros errores? Pensó, sintiendo una punzada de desconsuelo. Comprendió que su responsabilidad no solo era con Laura, sino sobre todo con esa pequeña que representaba su esperanza. Al llegar a la oficina, un cúmulo de inquietud lo aguardaba. Se detuvo ante la puerta del despacho, mientras sus manos sudaban. Soy un arquitecto, se recordó a sí mismo. Construyo estructuras que desafían la gravedad. ¿Por qué no puedo construir un nuevo camino hacia mi vida? Al cruzar el umbral, vio a Laura y Carlos conversando, ajenos a su presencia. En ese instante, una oleada de valentía lo impulsó a avanzar. No iba a permitir que el dolor lo derrumbara, iba a erigir un nuevo comienzo. El primer paso era claro. No podía permitir que su vida se definiera por el temor al confrontamiento. Hola, Laura, dijo con una firmeza sorprendente. Ella se giró, y el mundo pareció detenerse. La sorpresa y la culpa se reflejaron en su rostro. ¿Podemos hablar? La tranquilidad de su voz confrontaba la tormenta interna que había sentido días atrás. Mientras se dirigían a una sala de reuniones, Alejandro sintió que el tiempo se había ralentizado. Nadie podría entender lo que estaba a punto de suceder. En ese espacio privado, las palabras fluyeron como un manantial. Habló de sus sentimientos, de su angustia, de su deseo de entender la verdad detrás de esta traición. Y, cuando su voz comenzó a temblar, se detuvo, sintiendo el ardor de la vulnerabilidad. Laura, por su parte, descendió por un camino de remordimiento y explicación. Palabras entrecortadas, promesas de amor y arrepentimiento emergieron de sus labios. Alejandro se sintió sumido en una mezcla de compasión y tristeza. A través de sus ojos, comenzó a vislumbrar la posibilidad de la redención, no solo para ella, sino también para ellos como familia. Sin embargo, había una línea que no podía cruzar, su dignidad. Mientras escuchaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Un proyecto, un reflejo de su renovado compromiso no solo con su familia, sino consigo mismo. Una residencia que simbolizara la reconstrucción de su vida. Quería que la casa no solo albergara sueños, sino que también sirviera de escudo ante la desconfianza y dolor. Concluyó su conversación con Laura, reconociendo que la sanación tomaría tiempo, pero un nuevo camino comenzaba. Cuando salió de la oficina, el aire fresco reavivó su espíritu. Era hora de trabajar en su proyecto. La idea de una nueva vida llenaba su interior, y con ella, la decisión de enfrentar el futuro con la cabeza en alto. Mientras regresaba a casa, su mente giraba con la presión creativa. La energía que brotaba de su interior prometía la posibilidad de un futuro diferente. Pero había una emoción adicional, la incertidumbre de las decisiones que vendrían, de cómo reconfigurarían su esencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control. Sin embargo, al entrar a su hogar, se encontró nuevamente con una pregunta sin respuesta: ¿podría realmente dejar atrás todas las heridas y construir una relación renovada en medio del caos? Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras se acercaba a Sofía, quien lo miraba con adoración. Era este amor lo que lo guiaba, y sin embargo, un inquietante conjunto de confrontaciones aún lo aguardaba. La verdadera batalla apenas comenzaba, el desafío de reconciliar su vida familiar con su deseo de reconstrucción personal. ¿Qué decisiones tomaría cuando se enfrentara a Laura nuevamente, armada con un renovado entendimiento de sí mismo? Con cada paso que daba, la respuesta se volvía más compleja y tentadora. La tensión se palpaba, el horizonte se dibujaba y Alejandro estaba a punto de descubrir la profundidad de su propia resiliencia. Y mientras la noche caía, una inquietante sensación latía en su mente: el verdadero descubrimiento de su nuevo ser aún estaba a un futuro incierto. La noche se infiltró en la habitación mientras Alejandro contemplaba el cielo estrellado a través de la ventana. Su mente funcionaba a 1000 por hora, desgranando los eventos del día, buscando respuestas y, sobre todo, caminos hacia un futuro que no se sentía tan claro como antes. La calma que había sentido al salir de la oficina se estaba evaporando, reemplazada por una creciente ansiedad. Había tomado un paso decisivo al enfrentar a Laura, pero ahora debía enfrentarse a la realidad de su situación. No podía ignorar lo que había descubierto sobre su matrimonio.
La traición parecía un monstruo que había cobrado vida, acechando cada rincón de su alma. Buscó en su interior la fortaleza para construir ese nuevo proyecto que tanto anhelaba. Se preguntó si la residencia que imaginaba podría convertirse realmente en un símbolo de redención o sería solo una trampa más en un laberinto emocional. Construir un hogar es también construir confianza, reflexionó, y eso lo llevó a una encrucijada. ¿Podría confiar nuevamente en Laura? Con un cuaderno y un bolígrafo a mano, comenzó a plasmar ideas. Dibujó planos, esbozó habitaciones llenas de luz, y en cada línea sentía que estaba dibujando no solo un espacio físico, sino una oportunidad de sanación. La estructura permitiría que cada miembro de su familia tuviera su propio refugio, su propio lugar de tranquilidad. Pero hacer eso significaba aceptar una nueva dinámica, una que aún no había definido. Sin embargo, cada trazado debía estar cimentado en la confianza, lo que representaba una hazaña monumental. La posibilidad de rehacer su mundo le daba un propósito nuevo, pero el dilema persistía: ¿con qué base emocional edificaría esas paredes? Alejandro comprendió que enfrentarse a Laura nuevamente sería inevitable. Necesitaba respuestas, no solo para su propio bienestar, sino también para la estabilidad de Sofía. El día siguiente lo sorprendió apenas dormido, con la mente llena de preguntas. Al llegar a la oficina, se encontró con su colega Miguel, un amigo y confidente. A menudo, las conversaciones con Miguel lo hacían ver las cosas desde ángulos nuevos. Le compartió sus inquietudes y la idea de la residencia. Eso suena prometedor, pero, ¿está seguro de que ella está dispuesta a cambiar?, preguntó Miguel, echando un vistazo crítico a los croquis que Alejandro había dibujado. Construir un hogar necesita claridad en la intención, no solo en los planos. Esas palabras calaron hondo en Alejandro. Se dio cuenta de que antes de cualquier reconstrucción, debía aclarar su propia posición en la relación. Ese instante se convirtió en una epifanía: no solo necesitaba comprender a Laura, sino que también tenía que hacerse preguntas difíciles sobre sus propios deseos y límites. Mientras los días pasaban, Alejandro se sumió en un proceso de autoanálisis. Estableció una lista de lo que necesitaba de Laura y de sí mismo, un acto de autoconfrontera que le daba poder. Quería comunicarse sin ambigüedades, quería ser claro sobre lo que significaba la dignidad para él. Finalmente, decidió que era hora de abordar esta conversación. No podría seguir construyendo si las bases no eran firmes. Así, en un nuevo encuentro con Laura, se sentó frente a ella, dispuesto a plantearle su plan y, a la vez, sus condiciones para retomar el camino juntos. Necesitamos hablar de lo que esto significa para nosotros, y sobre todo, sobre el futuro de Sofía, afirmó, mientras el tejido invisible entre ellos vibraba con la tensión del momento. Lo que estaba en juego era más que una discusión sobre la relación, era sobre su identidad, la de su familia y la capacidad de enfrentar el cambio. En aquel instante, la incertidumbre se transformó en una oportunidad para definir lo que realmente quería. Pero justo cuando comenzó a hablar, una notificación en su teléfono lo interrumpió. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo: era un mensaje de un número desconocido. ¿Quería eso saber más sobre su verdadero futuro, o solo complicar aún más la red de su vida? Alejandro se quedó paralizado, el nuevo desafío apenas comenzando a gestarse. Alejandro sintió cómo su pulso se aceleraba mientras leía el mensaje en su teléfono. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes, decía la breve nota. La tensión que había estado acumulando en su pecho se transformó en una tormenta de ansiedad. No solo necesitaba destinar tiempo para hablar con Laura, también debía lidiar con la incertidumbre de esta nueva comunicación. ¿Qué más había ocultado? Trató de recobrar la concentración y continuar con la conversación que había planeado. Cuando levantó la mirada, vio a Laura con una expresión de expectativa, sus ojos reflejaban preocupación y un roce de desesperación. Tenía que ser claro. Sin embargo, las palabras se amontonaron en su mente, y la necesidad de comprender el significado de aquel mensaje lo absorbió como un agujero negro. Antes de que empecemos, dijo Alejandro, tomando una respiración profunda, recibí un mensaje. Alguien me ha alertado sobre algo importante. ¿Qué más me estás ocultando?
La interpelación directa atrajo la atención de Laura, y en sus ojos se notó una mezcla de sorpresa y miedo. No lo sé, Alejandro, dijo, su voz temblorosa. He tratado de seguir adelante, pero, incluso yo tengo mis propios secretos. Hay cosas que no he dicho. La confesión la hizo parecer vulnerable, y por un instante, Alejandro sintió una punzada de compasión. Sin embargo, no podía ignorar que todo lo que había vivido en los últimos meses le había enseñado que la compasión no era suficiente. Necesitaba claridad. Alejandro interrumpió su pensamiento, alineando sus emociones y tratando de mantener los pies en la tierra. Si vamos a reconstruir algo, tenemos que ser completamente honestos. No puedo estar en una relación donde no tengo todas las piezas del rompecabezas. Cada frase que pronunció parecía romper el hielo helado entre ellos, dejando al descubierto las incertidumbres. A medida que la conversación avanzaba, ambos comenzaron a abrirse. Laura compartió que había estado lidiando con sus propios miedos, con una crisis personal que la había llevado a tomar decisiones cuestionables. Sus palabras formaban un reconocimiento de su parte, pero Alejandro se encontraba en una encrucijada. Seguía intentando entender hasta qué punto debía empatizar y cuándo debía defender su espacio emocional. Mientras hablaba, Alejandro se vio reflejado en sus propias inseguridades. Reconoció que estaba dispuesto a escuchar, pero que también necesitaba una respuesta sobre su propio futuro. Lo que realmente quiero es saber si estás dispuesta a luchar por esto. Por nosotros, por nuestra familia. La firmeza de su propia voz le brindó una inesperada seguridad. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el deseo de reconstrucción provenía del amor, el autocuidado debía ser la base. Las palabras que Laura pronunció a continuación no fueron lo que Alejandro esperaba. He estado considerando una opción drástica. No sé si lo que quiero es ser parte de esto, ni si puedo. Tal vez necesitemos un tiempo separados para aclarar nuestras ideas. Aquella posibilidad lo dejó atónito. Un tiempo separados. Esa idea podría ser una tregua o el inicio de una separación irreversible. La intensidad de su corazón resonaba en sus oídos, la urgencia del momento lo llevó a cuestionar si en verdad podría enfrentarse a una vida sin Laura, o si la idea de construir su futuro debía incluirla a ella. Lo que comenzó como una discusión sobre su hogar pronto se había transformado en un debate sobre el futuro mismo. El dilema moral estaba claro. Podía optar por un camino de perdón y redención, o por uno de ruptura y pérdida. Pero mientras cada uno proponía argumentos, Alejandro recordó el mensaje que había recibido, la intriga que aún latía en su interior. Antes de que decidamos nada, necesito saber quién envió ese mensaje. Quiero entender el contexto completo de nuestra vida juntos, y lo que ha sucedido en las sombras. Laura asintió, y algo en su expresión cambió. Tal vez ese mensaje esté relacionado con algo que no he mencionado, algo que podría abrir viejas heridas o revelar respuestas que ni tú ni yo estábamos listos para escuchar. Las palabras flotaron en el aire entre ambos, cargadas de tensión. Alejandro se preguntó si realmente estaban preparados para descubrir lo que había detrás de la bruma de sus vidas. El dilema que se avecinaba no sería fácil de superar. El cual lo llevó a preguntarse, ¿podría su historia de redención convertirse en una trampa emocional, o habría una luz al final de ese oscuro túnel? Mientras el silencio ocupaba el espacio, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez del mismo número desconocido. La inquietud creció en su interior, y con un nudo en la garganta, supo que lo que ese mensaje contenía podría cambiarlo todo de nuevo. Un leve pitido resonó en el aire, como un eco de la angustia que invadía a Alejandro. Observó la pantalla iluminada de su teléfono, sintiendo como si cada segundo se estirara infinitamente, lleno de incertidumbre. La adicción a esa pequeña caja que guardaba secretos lo absorbía, pero sabía que la respuesta no vendría de un simple mensaje. Todo lo que necesitaba estaba frente a él. ¿Quién es?, preguntó, su voz más firme de lo que sentía. La pregunta resonó en el aire como un disparo. La respuesta de Laura, siempre evasiva, se convirtió en un desafío. No lo sé, Alejandro. Pero creo que debería ser honesta. Hay cosas que no he querido decirte y que quizás ahora deban salir a la luz, contestó ella, entrecerrando los ojos, enfraquecida por la verdad que una vez decidió ocultar.
Alejandro sintió un torbellino de emociones. ¿Cómo podía avanzar con esta conversación si las verdades de Laura colisionaban con sus deseos? Estaba claro que necesitaban un diálogo profundo, pero ¿sería suficiente para restablecer la confianza que había comenzado a desmoronarse? En su mente, la necesidad de descubrir la verdad comenzaba a reemplazar a la compasión. Te necesito aquí, Laura, dijo, alineando su mirada con la de ella. No te pido que me cuentes todo ahora mismo, pero necesito saber hasta dónde estás dispuesta a llegar para solucionar esto. Si realmente quieres intentarlo. El silencio se adueñó de la habitación, mientras Laura lo miraba fijamente, como si sopesara sus palabras. Alejandro se sintió impulsado a hacerlo más explícito. No quiero más secretos. Nos han hecho daño. Estoy dispuesto a buscar respuestas juntos, a enfrentar lo que venga. Pero si tienes algo que decirme sobre ese mensaje, este es el momento. Cada palabra que pronunciaba parecía armar un rompecabezas que aún no conocía, pero que debía completarse. La idea de un nuevo comienzo se deslizó por su mente, aunque oscurecida por la neblina de desconfianza. Al final, Laura suspiró profundamente. No estoy segura de si estoy lista para hacerlo, Alejandro. Hay un límite en todo esto, y quizás no sepas qué tan hondo puede llegar la traición. Una sensación abrumadora de vulnerabilidad se apoderó de ellos. A medida que el aire se tensionaba, algo dentro de Alejandro comenzó a cambiar. Cada segundo que pasaba sin que se dijeran la verdad parecía una traición al mismo tiempo que una oportunidad para la autocomprensión. Yo he estado luchando, así que si hay algo que debas saber, lo necesito ahora. Si esta relación tiene alguna posibilidad de salvarse, debemos enfrentar todos los fantasmas, insistió. Laura asintió lentamente, pero había una resignación en su mirada. Alejandro reconoció que su propia preparación para la verdad también era un reto, podría ser sustancialmente doloroso. Sin embargo, también comprendía que la posibilidad de que ambos se reinventaran dependía de la valentía que se atrevieran a reunir en ese instante. Tomando el control de la conversación a pesar de la turbulencia emocional, decidió actuar y enjuagar las dudas que lo atormentaban. Si lo que quieras es salir de esto, tal vez necesitamos dejar de lado el miedo. Cada uno debe estar dispuesto a aceptar la verdad, sin adornos ni filtros. Las palabras de Alejandro resonaron con un nuevo tipo de luz, no eran solo palabras vacías, sino una invitación hacia el compromiso real. Un momento de introspección nació en él, se dio cuenta de que el crecimiento personal a menudo se encuentra en los lugares más oscuros, donde el miedo se convierte en un catalizador para la transformación. Mañana por la tarde, propuso, sintiendo que el tiempo para hablar se estaba agotando. Dame una respuesta, no solo para nosotros, sino para ti misma. Necesitamos ilusión, pero también coraje, si queremos redescubrir quiénes somos más allá de nuestras inseguridades. Justo cuando el peso del diálogo dejó huella en ambos, su teléfono sonó otra vez. La emoción lo invadió, pues sabía que el contenido del mensaje tenía la capacidad de cambiar todo lo que habían discutido. Con una determinación renovada, Alejandro abrió el mensaje, preparándose para enfrentar la verdad que podría volcar su mundo. Es hora de descubrir qué resonará más fuerte, la traición o la redención. La pantalla del teléfono iluminó su rostro, reflejando la incertidumbre que comenzaba a consumirlo. El mensaje, breve pero impactante, contenía palabras que desataron un torrente de pensamientos en la mente de Alejandro. No era solo un texto, era una ventana a una realidad que siempre había temido. ¿Es esto lo que realmente soy capaz de soportar? Se preguntó a sí mismo, aún sin poder desviar la mirada del dispositivo. Anhelaba respuestas, pero el contenido del mensaje parecía enredar más aún la maraña de dudas que lo acechaban. La noche que había ido perfilándose como un momento de verdad ahora se enfrentaba a la bruma de la confusión. Cada palabra de Laura resonaba en su cabeza, descomponiendo un diálogo que debía ser liberador en algo aterrador. Su voz interior gritaba, disputando entre permanecer en la comodidad del silencio o arriesgarse a una conversación que podría llevarlos a un abismo. Quizás esto es lo que se siente al tener que elegir entre la verdad y la estabilidad, pensó. En un impulso casi involuntario, se dirigió a la cocina. Necesitaba aire fresco,
espacio para pensar sin el peso del silencio que los había envuelto. Mientras preparaba un café, el aroma del grano molido le recordó tiempos más sencillos, momentos en los que la vida no estaba teñida de secretos. Las manos de Alejandro temblaron ligeramente al apretar el mango de la taza. Era asombroso cómo un pequeño gesto podía desatar recuerdos que lo llevaban años atrás, a momentos en los que las decisiones no se complicaban con tanto dolor emocional. Sin embargo, entendió que era hora de actuar. Ya no podía permitirse ser un espectador en su propia vida. Debo tomar las riendas, se dijo, con la voz firme en su mente. Alejandro conocía la esencia de un buen líder, también sabía que debía enfrentar su propio caos interno antes de intentar guiar a otro. Regresó al salón y se plantó frente a Laura, quien lo observaba con una mezcla de temor y expectativa. Laura, hemos vivido en esta burbuja. Ya no quiero más nóditos. Este es el momento de abrir las puertas, no solo a la verdad, sino también al futuro. Porque no sé si hay un camino que valga la pena seguir si seguimos escondiendo lo que somos. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Era como si cada sílaba hubiera tomado un peso nuevo y profundo. La expresión de Laura cambió, mostrando un destello de comprensión, pero también de desafío. ¿Quién eres tú, Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Realmente estás dispuesto a perderlo todo por la verdad? Quizás me estoy acostumbrando a la idea de perder lo que creía que era seguro, contestó, sintiendo que esa respuesta llevaba consigo un nivel de liberación que no había anticipado. A veces, el crecimiento duele. Pero creo que es tiempo de enfrentar este dolor de frente. Una nueva disposición a afrontar los retos por venir emergía en su pecho. Ese fuego que había estado adormecido ahora chisporroteaba como si por fin algo dentro de él comenzara a despertar. Alejandro sostuvo la mirada de Laura, buscando en sus ojos un camino, una señal que lo guiara en la oscuridad de sus incertidumbres. El teléfono volvió a temblar en la mesa, interrumpiendo el momento. Sin dudarlo, Alejandro se acercó y lo recogió, dispuesto a encontrar en ese mensaje una espita que lo llevara a comprender el caos de su vida. No puedes permitir que esto controle el rumbo de tu vida, se dijo, consciente de que en sus manos sostenía tanto un riesgo como una oportunidad. Mientras abrumado miraba la pantalla, una cosa le quedaba clara, el dolor que existía en su relación era preludio de una transformación necesaria. Había un anhelo dentro de él por descubrir los contornos de su verdadera identidad, y en ese proceso había también un cuento que contar. La pregunta que lo atormentaba ahora era si estaba dispuesto a forjar el nuevo capítulo que necesitaba. Con una mezcla de determinación y ansiedad, Alejandro deslizó su dedo sobre la pantalla, preparándose para desentrañar esa verdad que prometía cambiarlo todo. La resolución de su futuro dependía de su elección en ese instante, donde cada palabra y cada revelación lo llevarían un paso más cerca o más lejos de su esencia. ¿Qué tan dispuesto estoy a enfrentar este nuevo desafío?, se preguntó mientras la luz del teléfono iluminaba su rostro, ofreciendo un vislumbre de lo que podría ser. El eco de su propia voz parecía susurrarle que las decisiones más difíciles son, a menudo, la clave para liberarse de las cadenas del miedo. La pantalla del teléfono permanecía en blanco, mientras Alejandro sentía que el mundo se movía a su alrededor de manera frenética. Esa sensación de parálisis, sumada a la inminente revelación que se atesoraba en el mensaje, le hacía sentir como si estuviese contemplando un abismo cuyo fondo oculta verdades que jamás imaginó enfrentar. Su mente estaba revuelta, pero había algo nuevo, determinación. «¿Es este el tipo de vida que quiero seguir?», reflexionó en voz alta, aunque solo a sí mismo. Era evidente que este momento no era solo un cruce de caminos, sino el inicio de un viaje hacia lo desconocido. La brutalidad de la posibilidad del descubrimiento lo hizo sentir vivo, incluso a medida que su corazón latía desbocado. Era hora de confrontar no solo a Laura, sino también a sus propias inseguridades. Sin más dilaciones, se sentó en la mesa, buscando la claridad en el caos. No puedo permitir que esta situación dicte mi vida, pensó mientras su mente vagaba por diversas estrategias. Una parte de él anhelaba protección, un refugio emocional que lo mantuviese alejado del dolor.
Sin embargo, la otra parte, más fuerte y resuelta, le instaba a entender lo que realmente significaba ser responsable de su vida. Con la taza de café humeante entre sus manos, Alejandro se preguntó cómo había llegado a este punto. Su vida había estado marcada por la complacencia, donde la rutina había enmascarado la decadencia de sus sueños. Había dejado que la apatía se adueñara de él, permitiendo que los días pasaran sin un propósito claro. Ahora, esa botella de incertidumbre estaba a punto de estallar y el contenido podría ser tanto devastador como liberador. Decidido a actuar, dejó la taza sobre la mesa y se ajustó en su asiento. Necesito escuchar a Laura primero, se repitió. Era fundamental saber su perspectiva, aunque eso implicara abrir viejas heridas. Las respuestas no solo determinarían el futuro de su relación, sino también su propia evolución como ser humano. Cuando alzó la vista, encontró a Laura observándolo. Sus ojos buscaban respuestas, pero Alejandro sabía que el verdadero diálogo comenzaría en su interior. Laura, creo que debemos hablar, de todo, comenzó, dejando espacio para que ella se incluyera en la conversación. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco que reverberaba el inicio de una verdad latente. No quiero continuar así. Sé que hay más que lo que hemos estado permitiendo que crezca entre nosotros. Laura frunció el ceño, cargando su propio aliciente de temor. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que este dolor no me afecta? A través de su respuesta, Alejandro notó una chispa, un deseo implícito de que esto no terminara manchando su historia. Esa vulnerabilidad humana lo conquistó. No será fácil, pero la verdad siempre tiene una forma de liberarnos, replicó Alejandro, sintiendo crecer la resolución en su voz. Lo que alguna vez pensó que era su peor temor ahora parecía la única salida posible. Con cada palabra, estaba reclamando su capacidad de elegir, de cambiar su entorno. Mientras ella lo contemplaba, mantuvo su postura firme, esperando una revelación que transformara la dinámica. Quería ser el protagonista de su propia vida, en lugar de un espectador pasivo. No puedo seguir en un capítulo que me ahoga. Debemos compartir la carga, lo que sea que haya allí, insistió, sintiendo el peso de cada sílaba. La habitación se sintió más pesada, cargada de incertidumbres y posibilidades. Ella podía ver la determinación en sus ojos, la nueva versión de él emergía como una fuerza potente. Pero, ¿desde dónde comenzaría esa conversación? ¿Qué verdades estaban enterradas bajo capas de silencio que habían alimentado la distancia entre ellos? Un nuevo mensaje hizo vibrar el teléfono una vez más. La pantalla iluminó la penumbra, un recordatorio del mundo que existía más allá de su pequeño duelo personal, y le hizo reflexionar, ¿podía estar buscando respuestas en el lugar equivocado? Era el momento de indagar en su propia identidad y no solo en ¿su relación con Laura? Afrontando un dilema interno, Alejandro sintió como cada decisión que tomaba sería crucial. Era hora de descubrir su verdadero yo, lo que lo llevaría a enfrentar no solo a Laura, sino también a sí mismo, en la búsqueda de la autenticidad que le había eludido durante tanto tiempo. Mientras él pensaba en todo lo que había por delante, un nudo de ansiedad y oportunidades comenzaba a formarse en su pecho. Quizás este sea el preámbulo de una vida que nunca supe que podía tener, se dijo, preguntándose qué pasaría si su búsqueda de verdad lo llevara a un lugar que nunca imaginó. Alejandro, por lo tanto, se preparaba para dar ese paso, sin saber que la verdad, en esta ocasión, podría ser tan reveladora como desgarradora. Alejandro logró reunir las fuerzas necesarias para mantener la mirada fija en Laura, aun con el peso de la incertidumbre presionando sobre él. Sabía que el tiempo que pasaban juntos podía ser el último intento antes de tomar un rumbo incierto. Ante su silencio, se preguntó si había sido demasiado optimista al creer que un diálogo sincero podría desactivar la tensión acumulada entre ellos. Laura, esta situación nos está consumiendo, continuó, y la claridad en su voz parecía mantenerlo anclado en el presente. Necesitamos ser honestos, aunque eso signifique enfrentar cosas que no queremos ver. Cada palabra lo acercaba más a un lugar de autoexamen, como si su declaración no solo buscara abrir un espacio entre ellos, sino también dentro de sí mismo. A medida que los minutos se deslizaban, su mente giraba entre pensamientos de cómo los dos habían llegado aquí.
Recordó sus primeras citas, las risas, la complicidad. En ese momento, se dio cuenta de que ya no reconocía el reflejo de su propia vida con Laura. Era un hecho incómodo pero necesario, la conexión que habían compartido parecía haberse transformado en una figura espectral, ausente y dolorosa. Yo no quiero seguir aferrándome a algo que ya no existe, confesó Alejandro, ahora con un tono desafiante que evidenciaba su determinación. Cada sílaba resonaba en sus adentros, incitándolo a decidir entre el dolor de las verdades ocultas o la serenidad de permanecer en la sombra de su vida pasada. Laura tensó los labios y miró hacia abajo, como si estuviera intentando encajar las palabras en una narrativa que aún no era clara para ella. ¿Y si al final de este camino no encontramos lo que buscamos? ¿Y si empeoramos las cosas? Su preocupación levitaba sobre el aire entre ellos, palpable y abrumadora. Alejandro sintió como ese temor resonaba en su propia mente, pero combatió la incertidumbre con un nuevo enfoque. No estoy aquí para asegurarme de que todo salga bien, dijo, firme. Estoy aquí para encontrar la verdad, sea cual sea. He estado viviendo un sueño inacabado, atado a ilusiones que me han mantenido atrapado. En esa revelación, algo cambió en su interior. Era como si finalmente se soltara el nudo que había mantenido su vida en una rutina jadeante. Fue entonces cuando comprendió que su viaje no solo abarcaba la relación con Laura, sino el compromiso consigo mismo. Quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar en esto, en nosotros, pero necesito sinceridad. Debo ser capaz de ser yo mismo, sin máscaras, afirmó, sintiendo un creciente sentido de liberación. Un peso se levantó, tal vez no controlaba lo que sucedería después, pero había dado el primer paso hacia su propia autenticidad. Laura lo miró con nuevos ojos, una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. La vulnerabilidad, esa cualidad cruda y poderosa, parecía ser el primer esbozo de una conexión revitalizada. Está bien, entonces, empecemos a ser honestos, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte de posibilidades se amplió. Sin embargo, en el fondo de su mente, Alejandro sentía que aún había heridas no reveladas. Con cada latido, el eco de una pregunta comenzó a tomar forma, ¿lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo para siempre? Mientras intercambiaban miradas, un escalofrío precavido recorrió su cuerpo. Estaba preparado para enfrentarse a las verdades más profundas que, una vez iluminadas, podrían definir su destino. Un nuevo mensaje iluminó su teléfono, y su intermitente vibrar pareció llevar consigo una carga que iba más allá de sus discusiones. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿estaba listo para aceptar todo lo que surgiera de este encuentro, incluso si implicaba renunciar a lo que conocía? Los siguientes minutos prometían ser decisivos. La sala pequeña, que había sido su refugio, ahora parecía un campo de batalla emocional. Mientras los dos se preparaban para desnudarse emocionalmente, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. La verdadera prueba no sería solo descubrir la verdad oculta en su relación, sino también la que habitaba en cada uno de ellos. La vida de Alejandro cambiaría para siempre, pero, ¿sería para bien? Con la mirada aún fijos en Laura, Alejandro necesitaba organizar sus pensamientos. El mensaje que había vibrado en su teléfono era de su mejor amigo, Carlos, una comunicación inesperada que ahora parecía una distracción obstruyendo su camino hacia la verdad. No puedes posponerlo más, Alejandro. Tú mismo lo dijiste. Necesitas ser honesto. Se repetía a sí mismo mientras su mente se debatía entre la revelación que estaba a punto de compartir y la tentación de dejarlo para más tarde. Laura, hay algo más comenzó, y su voz, aún firme, empezó a temblar. Había llegado el momento de revelar la inquietud que le había estado atormentando, una sombra que había mantenido callada demasiado tiempo. No quiero que creas que he estado guardando secretos, pero desde hace un tiempo he sentido que hay una desconexión entre nosotros que no puedo ignorar. Cada palabra parecía abrir una herida interna que por fin estaba lista para sanar. Me siento encerrado en un ciclo, continuó, sintiendo como si sus propios muros comenzaran a desmoronarse. He estado evaluando mi vida profesional y personal. Todo desde aquel proyecto que fracasó hace meses, me ha hecho replantearme mis prioridades. Escuchó cómo el pulso de Laura se aceleraba.
Ella respiró hondo, y Alejandro pudo ver en sus ojos que ella también había sentido esta distancia. ¿A qué te refieres, precisamente?, preguntó, su voz más firme de lo que él esperaba. Todo lo que hemos construido, lo que soñamos, parece haberse marchitado. Y no sé si solo es por mi trabajo o si algo más profundo está en juego, respondió Alejandro, sintiéndose vulnerado por la apertura emocional. El diálogo, que antes le había parecido lleno de temor, se transformaba poco a poco en una oportunidad de revelación. Mientras hablaban, Alejandro sintió que su propia experiencia laboral había sido un reflejo de sus sentimientos. He dejado que los fracasos me definan. Ahora, no solo se trata de ti y de mí, se trata de mí mismo. Necesito ser honesto no solo contigo, sino también conmigo. He estado atrapado en un trabajo que no me apasiona, y eso ha afectado nuestra relación. Laura lo miraba con un entrecejo fruncido, como si cada palabra de su confesión fuera una pieza de un rompecabezas complicado. Vale, entiendo que esto es difícil, pero necesitamos ser claros sobre lo que queremos. Si estamos en esta búsqueda de la verdad, ¿qué hay de ti? ¿Qué deseas realmente? La pregunta le golpeó, la verdad también era un camino hacia la descripción de sus deseos. Alejandro se preguntó si estaba dispuesto a seguir ese camino, uno que lo llevaría a enfrentarse a sus propios miedos y ambiciones. Quiero encontrar mi verdadera pasión. Quiero reiniciar mi carrera y, tal vez reiniciar también esto, dijo, señalando a su relación. Pero no puedo seguir solo pensando en lo que quiero, necesito que hablemos y que encontremos un nuevo camino juntos. A medida que se sumergían más en la conversación, un peso se levantó de los hombros de Alejandro. Parecía que cada palabra lo acercaba a una especie de libertad que nunca había imaginado. La incertidumbre se tornaba en una chispa de esperanza. Pero a la vez, una pieza faltante de su propio rompecabezas comenzaba a tomar forma. ¿Podría ser que el deseo de renacer profesionalmente lo llevara a una separación dolorosa? El instante estaba colmado de tensión, como una cuerda tensada a punto de romperse. El futuro se sentía incierto, y la voz de Laura interrumpió sus pensamientos. Alejandro, si decides dar ese paso, significará que todo cambiará, incluso nuestra relación. La verdad había emergido, y con ello, la urgencia se intensificó en su pecho. Se aproximaban decisiones importantes, y con cada latido, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de tomar un camino que cambiaría no solo su vida profesional, sino también la personal. La pregunta ahora no era si podía seguir adelante, sino si estaba realmente dispuesto a enfrentar las consecuencias que se avecinaban. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, la vibración de su teléfono resonó de nuevo, un nuevo mensaje de Carlos, que prometía más complicaciones y desafíos en su camino. ¿Creería que la honestidad sería suficiente para sostener todo lo que estaba a punto de dejar atrás? Un sudor frío recorrió su frente, porque la revelación de su verdad absoluta estaba a punto de comenzar, y lo que aún no sabía lo empujaría al abismo del cambio. El sol de la mañana entró a raudales por la ventana, iluminando el rostro de Alejandro mientras se sentó a la mesa, sintiendo el peso de sus decisiones. Había pasado días hablando con Laura, desnudando sus emociones y explorando las sombras que habían oscurecido su relación. Ambos habían acordado que no había vuelta atrás, era tiempo de asumir las consecuencias de sus elecciones. A medida que se enfrentaba a su nueva realidad, Alejandro comenzó a sentir un cambio dentro de él. Con cada conversación, había ido tomando forma una determinación inquebrantable. La figura del arquitecto que había estado compitiendo solo con él mismo tomó fuerza, convirtiéndose en un hombre que deseaba reconstruir no solo su vida profesional, sino también su vida personal. Los días empezaron a mostrar un panorama diferente. La planificación de su nuevo proyecto habitaba en su mente, su sueño de crear una residencia no solo se trataba de materiales y estructuras, sino de levantarse desde las cenizas de lo que alguna vez fue. Se obligó a asumir el diseño de cada habitación como un símbolo de su propio renacer. Sabía que debía integrar honestidad y transparencia en cada línea trazada, dejándole claro al mundo que estaba listo para reconstruir su vida. La primera etapa significaba salir de su zona de confort y hacer un compromiso real con su pasión. Se inscribió en un seminario de arquitectura sostenible, un acercamiento modernista que transformaba espacios para un futuro mejor.
El entusiasmo creció en su interior mientras absorbía cada trozo de conocimiento, y por primera vez en años, sintió que su vida estaba tomando dirección. Laura, por su parte, se mostró solidaria y encontró en Alejandro una fuente de inspiración. Decidió emprender su propio camino, planteándose retos que la empujaban a ser una versión renovada de sí misma. La conexión entre ambos se fortaleció a medida que compartían sus sueños y luchas, sentando así las bases de una relación que, aunque frágil, comenzaba a sanarse. Reconstruir la confianza se transformó en un viaje conjunto donde la vulnerabilidad era un ingrediente fundamental. Tras semanas de arduo trabajo y reflexiones, Alejandro se encontró presentando su nuevo proyecto a un grupo de inversionistas locales. Su entusiasmo se plasmaba en sus palabras y, aunque el miedo lo acechaba, taladró en su mente la certeza de que esto era lo que realmente quería. Al finalizar la presentación, la ovación fue casi abrumadora, pero esto no fue lo más significativo. Recibió un reconocimiento que validó todo su esfuerzo, su trabajo había calado profundo y lo había colocado en el mapa de la arquitectura local. Mientras las palabras de elogio resonaban en sus oídos, sintió que había alcanzado un hito personal. Había conquistado no solo el respeto profesional, sino también la validación interna de ser capaz de crear algo propio, y por primera vez, se sintió aceptado por él mismo. Las aguas turbulentas de su pasado, con sus traiciones y dolor, contrastaban con la solidez de su presente. El aprendizaje personal durante ese tiempo había sido inmenso. Alejandro se dio cuenta de que su verdadera arquitectura no radicaba solamente en las edificaciones, sino en el diseño de su vida. Transformó su angustia en energía, su dolor en creatividad y su resentimiento en perdón. El proceso fue lento, pero cada paso lo acercaba más a la realización de sus aspiraciones y a la conexión sincera con Laura. Cuando llegó a casa esa noche, sintió un aire renovador en cada rincón. Allí estaba su pequeña Sofía, jugando alegremente. Mirarla jugar le recordó que cada día era una nueva oportunidad de construir un ambiente saludable para ella, y supo que su principal tarea era asegurarse de que pudiera vivir con la confianza de ser amada. Mientras abrazaba a su hija, se sintió pleno. Alejandro se dio cuenta de que estaba más fuerte que nunca, tanto en el ámbito personal como profesional. Había comprendido que las experiencias difíciles son parte del viaje, pero no definen el destino. La traición había desencadenado un proceso profundo de transformación que lo había conducido a un futuro luminoso, no solo como arquitecto, sino como un hombre renovado. Al cerrar los ojos, una calma repentina inundó su ser. Había emprendido una travesía de autodescubrimiento que le había permitido construir no solo murallas de concreto, sino también cimientos de amor y confianza. El camino continuaba, y aunque se avecinaban nuevos desafíos, él estaba listo para enfrentarlos con la conciencia y sabiduría de un hombre que había aprendido lo que realmente significa reconstruir. Así culmina la historia de un hombre que, aunque herido, se levantó con fuerza para rediseñar su vida y abrirse a nuevas posibilidades. Alejandro había convergido en una mejor versión de sí mismo, un verdadero arquitecto de su destino. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a nuestras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora.